Hermanos, hace muchos años conocí a un hombre que en mi pueblo se había hecho muy popular. Y les voy a decir por qué ahora. Yo soy de un pueblo pequeño y los que son de pueblos pequeños saben que los pueblos pequeños son de mucha... todo el mundo sabe todo, de la vida de todo el mundo y todo el mundo se quiere meter en la vida de todo el mundo. Y como era obvio, yo era un niño, pero yo escuchaba. Yo vivía en un extremo de la calle y vivía en el otro extremo. Y lo que llamaba la atención de él y lo que había provocado la comidilla dentro del pueblo es que el hombre se había convertido al cristianismo y era pastor. Yo en aquel tiempo no sabía ni lo que era un pastor, ni lo que era una iglesia evangélica, no sabía siquiera que existía algo como eso, pero yo escuchaba que la gente alrededor decía, ¿cómo es que él, después de la vida que ha vivido, lo mujeriego que ha sido, ahora es pastor? Pero esa no era la pregunta que yo tenía como niño. Mi pregunta, eso es lo que se preguntaban los adultos. Mi pregunta es, ¿y cómo es que con todos esos comentarios que hay alrededor de él y que su pasado y que cómo vivió, cómo es que él anda con la cabeza tan en alto? ¿Cómo es que él luce tan feliz, tan alegre, a pesar de que todo el mundo a su alrededor lo juzga por la manera en que él vivió? Y tardaron años para yo entender por qué él estaba tan feliz y por qué él vivía con esa dicha. Y la razón es que aquellos que han sido perdonados, aquellos que han experimentado el perdón de Dios, tienen razones para estar felices. Aquellos que han experimentado, toda persona, todos aquellos que han experimentado en su vida el perdón de Dios, les sobran las razones para vivir felices, para experimentar dicha, para estar alegres. Y para los adolescentes que están aquí adentro, esa es la verdad de este pasaje para que tomen nota. Aquellos que han experimentado el perdón de Dios tienen razones para estar felices. Así lo expresa David y así comienza el Salmo. Los versículos 1 al 2 inician con esta palabra que ya es conocida para nosotros y que los salmos abundan. Bienaventurado, dichoso, feliz. Y tú puedes resumir los versículos 1 al 2 en esta expresión. El hombre que ha sido perdonado es un hombre feliz. En eso se resumen los versículos 1 al 2. Pero poesía al fin, y con las características de la poesía, el autor, David, no solamente usa la palabra pecado, sino que usa 4 palabras en estos 2 versículos para referirse a lo mismo. Él usa la palabra transgresión, él usa la palabra pecado, él usa la palabra iniquidad y él usa la palabra engaño. En nuestro idioma, básicamente es lo mismo, pero la poesía es rica porque pretende tocar nuestra vida, tocar nuestras emociones, llevarnos un poco más allá. Y cada una de estas palabritas tiene un matiz especial. Transgresión se refiere al acto de rebelarse, es rebelión voluntaria, aquel que se rebela, aquel que transgrede, que quiere rebelarse, que quiere vivir a su manera, a su antojo. Eso es transgresión. Pecado, más conocida por todos nosotros, significa errar al blanco. Hay un blanco, hay un lugar donde hay que dar, como la flecha cuando la lanza, pero estás dando en otro lugar. Ese blanco es la voluntad de Dios. Pecado es errar ese blanco, es vivir de una manera contraria, no dar en el punto donde tenemos que dar con nuestra vida. Él usa también iniquidad, una palabra mucho más fea, porque el inicuo es aquella persona que está comportándose de una manera perversa, torcida, está inclinando su camino hacia la perversidad, hacia la inmundicia. Y la palabra engaño, que habla de traición, de mentira. Y lo que David intenta a través de esto es decir, no solamente bienaventurado el hombre, eso es lo que dice en palabras simples, dichoso el hombre que ha sido perdonado por Dios. Eso es lo que nosotros entendemos en palabras simples. Pero cuando vemos toda esta riqueza de la poesía, él pretende que nosotros no veamos el pecado como algo ligero. Ok, bien, dichoso el hombre que ha sido perdonado su pecado. No, él quiere que entendamos que un pecador es una persona que es un transgresor, que es un traidor, que es alguien que se revela, que es alguien que ha inclinado su vida por el mal camino, por el camino del pecado, que es alguien que está inclinándose hacia la inmoralidad, hacia la perversidad, es alguien que ha fallado en errar al blanco, es alguien que es un traidor para con Dios. Y cuando él mira su pasado, y cuando él mira atrás, en las palabras de este salmo, él está viendo a esa persona.
Él está diciendo, esto era yo, un traidor, un rebelde, y he sido perdonado. Dichoso el que siendo traidor, rebelde, torcido, inmoral, ha recibido el perdón de Dios. No es lo mismo, ¿verdad? Es más rico. Y claro, si entendemos la vida de David y entendemos el contexto en el cual se desarrolla este salmo, nosotros vamos a comprender por qué David se sentía así. El contexto de este salmo, según entienden muchos, está en segunda de Samuel capítulo 11. No lo tienen que buscar, yo les voy a compartir y después ustedes pueden estudiar en su casa. Y es el pecado de David, el adulterio que él cometió con Betsabé. Para hablar un poquito por encima y entender un poco el contexto y cómo él se sentía luego de esta experiencia, David en una ocasión salió a pasear. Y es interesante la narración porque dice que era el tiempo donde los reyes salen a la guerra. Y dice, y David se quedó en Jerusalén. Y ahí empezamos a notar cosas en la narración. Los reyes acostumbraban a salir a la guerra, pero David no salió a la guerra en esa época. O sea, ya empezamos a ver cosas que están ocurriendo que no debían ocurrir en la vida de David. David sale a pasear, ve una mujer bañándose y le gustó. La veo desde el terrado de su casa y le gustó la mujer. Mandó a averiguar por aquella mujer y le dijeron, es la mujer de Urías Eteo, uno de tus soldados. Sabiendo David que era la mujer de Urías Eteo, de uno de sus soldados, aún así la manda a buscar, se acuesta con ella y la manda para su casa. Pero como pasa siempre, y el pecado nunca va a quedarse oculto, siempre va a salir a la luz, la mujer quedó embarazada. Cuando David se entera de que la mujer está embarazada, manda a buscar a Urías Eteo de esposo. Lo trae al palacio y lo manda para su casa. Le dice, ve y descansa en tu casa. Vete. ¿Qué querría David con eso? Uno empieza a pensar cuando lee la narrativa. Al otro día, cuando David se levanta, el hombre estaba ahí, nunca se fue, no fue a su casa. David le pregunta, ¿por qué no fuiste a tu casa? Dice, porque ¿cómo voy yo para mi casa? Los cuadrones de Israel están peleando, el arca del pacto está allá. ¿Qué derecho tengo yo para ir a mi casa, a pasarla bien, a comer y a acostarme con mi mujer? La mentalidad de David es, bueno, lo mando para su casa, se acuesta con su mujer, cuando la barriga empieza a crecer, ¿quién fue que le embarazó? ¿Eh? No le funcionó, así que David le dice, quédate una noche más, lo invita a comer, lo emborracha, lo vuelve a mandar para su casa, pero el hombre ni borracho se va para su casa, así que a David no le queda más remedio que le entregue una carta para el oficial al mando, le dice, vete para la guerra, y cuando llega esa carta, y esa carta la lee el oficial, la carta decía, ponme a este hombre en lo primero de la batalla, donde más dura esté la batalla para que muera. Y en efecto, eso ocurrió, el hombre murió. David, luego de que la mujer hizo luto, pues la tomó por esposa y esta mujer, pues por supuesto, le dio un hijo a David. Ese es el contexto de este salmo. Así que puedes entender que cuando David mira hacia atrás todo esto que pasó en su vida, en ese momento particular, porque estamos hablando de un momento particular en su vida, mira hacia atrás, él tiene que decir entonces, bienaventurado el transgresor, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad, ni en cuyo espíritu no hay engaño, porque él se consideraba ese transgresor, ese inicuo, ese traidor, ese pecador que había experimentado el perdón de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando miramos nuestro pasado? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando miramos atrás la vida que hemos vivido? ¿Cómo te sientes tú cuando miras el hombre o la mujer que fuiste? Cuando nosotros somos conscientes de la maldad de la cual hemos sido limpiados, cuando nosotros somos conscientes de aquello que se nos ha cubierto, de la misericordia que ha tenido el Señor con nosotros, es normal que nosotros nos sintamos dichosos, bendecidos, felices, porque entendemos lo que éramos, porque entendemos nuestra condición, porque entendemos que el pecado no es algo ligero,
Porque a veces nosotros que estamos acostumbrados a tener la escritura y sabemos que todos somos pecadores, a veces trivializamos el pecado y lo vemos como algo simplón. Es que todos somos pecadores, es normal. Sí, pero el hecho de que todos seamos pecadores no implica que el pecado no sea horrendo. Es malo. Y cuando Dios perdona nuestro pecado, la actitud natural de un corazón perdonado es sentirse la persona más afortunada. Cuando tú oyes a una persona que dice yo soy afortunado y le preguntas por qué, por ejemplo, alguien dice soy afortunado de tener la esposa que tengo. ¿Por qué se considera afortunado? Porque entiende que él no tiene los méritos, las características como hombre para tener una esposa como esa, ¿sí o no? Solamente las personas que entienden su indignidad, que entienden lo que realmente vale algo como el perdón, o en este caso el perdón, puede gozarse y alegrarse y sentir la dicha del perdón. Solo cuando miramos atrás reconocemos eso. Jesús en una ocasión entró a una casa de un fariseo y una mujer entró, regó de perfume a sus pies, lloró a sus pies, le secó los pies con el cabello y el fariseo pensaba, este hombre no sabe quién es esa mujer. Y Jesús le hizo una historia, le contó y dijo, ven acá. Hay dos personas que debían dinero, uno debía 50 y el otro 500. Si a los dos se les perdona la deuda, ¿cuál estará más agradecido? Y ese fariseo, bueno, que se le pagó más. Él le dijo, tienes toda la razón. Entré a tu casa, ni me lavaste los pies, ni me saludaste. Llegué aquí y esta mujer no ha cesado de regar con sus lágrimas mis pies y de secarlos con sus cabellos. ¿Sabes por qué Simón? Así se llamaba. Porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Hermano, si mucho se te ha perdonado, mucho tienes que agradecer. Si mucho se te ha perdonado, muy gozoso tienes que estar y muy dichoso tienes que sentirte. Y si no lo experimentas así es porque quizás no has entendido lo que se te ha perdonado. Porque quizás pienses, yo no era como David, yo nunca adulteré. Pero Jesús dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya es un adúltero en su corazón. Quizás diga, nunca he matado, nunca mandé a matar a nadie como hizo David. Pero el solo hecho de sentir odio en tu corazón hacia alguien para Dios es lo mismo que matarlo, porque el sentimiento, Dios no mira lo que mira el hombre mira los actos. Mataste a una persona, Dios mira el corazón y ve un asesino en tu corazón, alguien que desea el mal de tu prójimo, que tiene odio, que tiene rabia en el corazón. Por eso cuando Jesús dice el sermón del monte, cuando enseña el sermón del monte, uno dice, Él no anuló la ley, Él le puso un listón más alto. Yo no creo que le puso el listón más alto, el listón ya estaba, lo único que Él quiso mostrarle a la gente cuál era el verdadero listón. ¿Qué era lo que se pretendía con la ley? No era que literalmente no matara, que no fuera un odiador, alguien que tuviera el corazón lleno de envidia, de celos, de amargura, de odio hacia el prójimo, que no estuviese codiciando a la mujer, que no fuese tu mujer, que no fuera un mentiroso, un engañador en tu corazón. Muchos se nos han perdonado, mis amados hermanos. Muchos. Y así debemos sentir. Pero puede ser en esta mañana que también estés aquí y hoy por un periodo de tiempo has estado viviendo en el pecado. Has estado practicando, dando pasos como David. Y estás silencioso durante el tiempo que ha pasado. Estás ahí intentando ocultar tu pecado como lo ocultó David. Nosotros somos expertos también en ocultar el pecado. Eso no lo hizo David. Nosotros pensamos que el pecado se cura con el tiempo. Que las consecuencias del pecado se curan callando. Entonces, los jóvenes fallan, fornican, las muchachas quedan embarazadas, los padres las mandan a casarse para que eso, y se empiezan a dar pasos y pasos y pasos que no se debieron dar cuando lo único que hay que hacer es arrepentirse y pedir perdón. Cosas como esas pasan constantemente. Y quizás hoy estés aquí y estás viviendo de esta manera y te conviene ver la segunda parte del Salmo, porque en la segunda parte del Salmo, los versículos 3 al 7, David cuenta su experiencia, nos muestra cómo el silencio no es la solución a nuestro pecado. Él dice que mientras cayó, ¿qué cosa? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, se volvió mi verdor en sequedad de verano. David estuvo callado por mucho tiempo. Si lees segunda de Samuel, capítulo 11, en el capítulo 12, tenemos el relato donde Natán, el profeta, es enviado por Dios a confrontar a David por su pecado. Y si lo lees de pasada, quizás no te des cuenta y pienses que una cosa ocurrió y después ocurrió la otra, pero no fue así. Pasó tiempo
alrededor de 2 años. Cuando termina el capítulo 11, ya David tenía el hijo, como mínimo, ya habían pasado 9 meses. Así que no fue el momento. Hubo un tiempo prolongado en el que David se quedó callado la boca. Él intentó hacerlo, él siguió su propio plan desde el inicio. Su plan era que él iba a fornicar, él iba a adulterar con esa mujer, le iba a mandar para su casa y no iba a pasar nada. Pero como no le funcionó, intentó achacarle el embarazo al verdadero esposo. No le funcionó, lo mandó a matar. Y cuando ya él tuvo la mujer para sí, ya él pensó que estaba libre de su pecado. Pero su pecado nunca fue confesado delante de Dios. Él no se había arrepentido y las consecuencias de su pecado estaban sobre él. Y el tiempo él lo describe como un tiempo donde sus huesos se envejecieron en su gemir, y porque en su gemir todo el día. Y dice, ¿por qué? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La expresión se agravó la mano del Señor en todo el Antiguo Testamento habla de juicio. Cada vez que en la Biblia tú encuentres, lo puedes buscar después una concordancia, cuando dice que la mano del Señor estaba sobre quien sea, nación o persona, era juicio. David lo que está diciendo es que durante el tiempo de silencio, él fue juzgado por Dios. Y él lo sintió. Y él lo experimentó. Sintió que sus huesos se secaban. Sintió que su verdor estaba seco. Algunos dicen, es que se enfermó, los huesos secos, es que se enfermó. Eso es poesía, recuerden, poesía. Literalmente no quiere decir que él se haya enfermado físicamente. ¿Pudo haber pasado? Por supuesto que pudo haber pasado. ¿Disciplina a Dios a través de enfermedades? Claro que sí lo hace también, la Escritura nos enseña. En 1 Corintios 11, cuando habla de la disciplina, que ellos fueron disciplinados en la cena del Señor, dice que algunos estaban enfermos y otros durmieron, muertos. O sea, Dios disciplinó el pecado de un grupo de personas en la primera comunidad cristiana por su actitud, por su pecado en la cena del Señor, por tomar la cena indignamente. ¿Dios puede disciplinar de esa manera? Por supuesto. Entendemos que hay muchas cuestiones emocionales que afectan lo que es el cuerpo. Aquí en esta iglesia hay médicos y saben que las emociones, el estrés, muchas cosas en tu vida afectan físicamente. Así que es posible que sí, él puede haberse sentido afectado desde el punto de vista físico. Pero ese no es básicamente no podemos deducirlo de las palabras del Salmo. Lo único que podemos deducir de las palabras del Salmo es que fue un tiempo donde él sintió dolor, donde él sentía la agonía, donde él la pasó mal, porque Dios lo estaba disciplinando, porque Dios es el que ama, disciplina, Hebreos 12:6. Si Dios te ama, y Él ha dicho que nos ama, si somos sus hijos, no va a dejar pasar nuestro pecado sin disciplinar. Nosotros, los que somos sus hijos y tenemos su espíritu, no vamos a pasar por el pecado sin recibir disciplina. Si en este momento en tu vida hay pecado y tú estás callado, tú no has hecho lo que tienes que hacer y tú no has ido al trono de la gracia a confesar tu pecado, a pedir perdón, la mano de Dios, yo estoy seguro, está sobre ti. ¿Cómo lo sé, pastor? Lo sabes por 2 cosas. Uno, por lo que te estoy diciendo. Si eres un hijo de Dios, Dios es el que ama disciplina. Lo sabes por eso. Y si sabes que estás obrando en pecado, estás deleitándote en el pecado, tienes que saber que Dios te va a disciplinar. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la parte número 2. Tú lo sabes, yo no lo sé. ¿Cómo está tratando con tu vida? ¿Cómo te está afligiendo? ¿Qué situaciones están cometiendo en tu vida para que tú sientas la disciplina? Porque el propósito de la disciplina es que nosotros entendamos, es que nosotros acudamos a Él, es que nosotros reconozcamos la maldad de nuestro corazón y clamemos misericordia delante de Él. Eso lo entendió David, dice, mientras callé, yo no pude experimentar dicha, no pude experimentar felicidad, estaba angustiado. Pero dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay una sola persona que acuda arrepentido delante de Dios que no pueda esperar el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Nuestros pecados y limpiarnos de alguna de nuestras maldades. De toda maldad. No importa el pecado en el que estés viviendo hoy. No importa la maldad en la que estés caminando. No importa cuán grande sea. Si vas delante de Dios arrepentido, te va a perdonar. Tu pecado será limpiado. Tu pecado será cubierto. David dice, por eso orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Noten cómo cambia el lenguaje ahora. Ahora no es una persona angustiada. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. A los hombres no nos gusta ir al médico. Y en el campo, menos todavía. La gente, a nadie le gusta ir al médico, porque creen que si van al médico le descubren la enfermedad, entonces se van a poner peor y se van a morir, y no se dan cuenta que la enfermedad está, y que lo peor que hacen es no ir a diagnosticarle. Pasa el tiempo, y pasa el tiempo, hasta que un día ya es insoportable, tienen que ir, pero cuando van a ir, ya ha avanzado demasiado la enfermedad y ya no hay solución. Algunos mueren radicalmente, de pronto, y la gente se queda preguntando, pero fulano se murió así de pronto, pero si él no se sentía nada, no, fulano se estaba sintiendo mal hace mucho tiempo, pero prefirió callarse. Y lo mismo pasa con el pecado. Nosotros lo dejamos correr, y no nos damos cuenta que las consecuencias se van acumulando. Va creciendo el pecado, se va haciendo como una bola grande, vamos sintiéndonos más mal, las consecuencias se van acrecentando. Y llega un momento, y generalmente es el momento cuando ya no se puede ocultar, cuando todo el mundo lo sabe, cuando todo el mundo se entera, queremos hacer lo que debimos hacer al principio, cuando era tan simple, arrodillarse ante la cruz y decir, Señor, perdóname, esto yo no lo debía haber hecho, esto no lo debía haber hecho, y para ahí. Pero preferimos quedarnos callados y dejar que el pecado quede. Anoche yo le leía la historia a mi niño de David, y él decía, oye, pero decía, papá, se está volviendo más turbia la historia, porque cada vez que pasaba era peor, y yo trataba de acentuarle eso, porque al final yo quería darle la enseñanza y decirle, pero tú viste lo que hizo primero, viste lo que hizo después, y después, así es el pecado, va creciendo y creciendo, y después peor. Bueno, al punto que David fue perdonado, pero el hijo murió. Después usted puede verlo en 2 Samuel 12. El profeta le dijo, Jehová dice que tu pecado es perdonado, pero la consecuencia está, el hijo morirá. El pecado siempre nos deja consecuencias amargas en nuestras vidas. Ahora el Salmo termina entonces con un llamado al arrepentimiento, los versículos 8 al 10. Esto es un salmo didáctico. Algunos creen que está entre lo didáctico y el lamento, pero tiene las características del salmo didáctico, como ustedes vieron el domingo pasado. Son salmos que tienen una enseñanza, nos muestra un camino. Este camino es el camino de la confesión, de la búsqueda del perdón, y como es característico del salmo, termina desafiándonos a nosotros a tomar ese camino. Te haré entender, dice, el lenguaje cambia. Y es como si Dios ahora hablara con el salmista, hablara con nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué hijo de Dios puede decir que Dios no nos enseña? Que Dios no nos instruye. Bueno, tenemos su palabra. Tenemos su espíritu en nosotros. Es imposible ser un hijo de Dios y no ser confrontado cuando nosotros pecamos. Cuando no es a través de la enseñanza, es a través de su espíritu inquietando nuestro corazón, molestándonos ahí de alguna manera, haciéndonos sentir mal, tratando con nuestra conciencia. ¿Qué hijo de Dios puede decir, el Señor a mí no me enseña? Yo no sé que esto era pecado. Yo no sé que este camino iba a traerme consecuencias. ¿Qué hijo de Dios puede decir eso? Sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré, te haré entender el camino en que debes andar. Pero nosotros a veces somos testarudos. Y dice el Salmo, no seas como qué, como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento.
Un animal es muy fuerte, muy vigoroso, pero hay que ponerle un freno y hay que agarrarlo por una soga para que él camine por donde debe andar, porque si tú lo dejas sin voluntad no va a hacer lo que tú quieres que haga. Lo tienes que agarrar a la fuerza, le tienes que poner el freno y lo tienes que mover a donde tú quieres que vaya. Y David está diciendo después de su experiencia, no hagas lo mismo, no. Mira mi experiencia. El Señor me tuvo que poner un freno. El Señor tuvo que agarrarme con una soga. Y eso duele. No lo hagas. Porque no somos animales, porque somos hijos de Dios. Porque no nos va a abandonar en nuestro pecado, porque va a permitir dolor en nuestra vida para que nosotros salgamos de donde estamos. Él nos quiere enseñar, por supuesto. Pero cuando nosotros seamos cabezones y seamos como el muro, nos va a tener que poner un freno. ¿Queremos nosotros que el Señor nos haga con freno? ¿Queremos nosotros que el Señor nos haga con soga? Nosotros somos padres, muchos de los que estamos aquí. Tratamos de convenir con nuestros hijos cuando queremos que hagan algo. Le decimos, vamos a hacer esto por esto, conversamos con ellos. Pero cuando se ponen rebeldes, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no lo dejamos. Nosotros decimos, mira, yo traté de hablar contigo, al menos lo que hago conmigo. Yo traté de hablar contigo, te estoy dando las razones. Tú no quieres entender, no quieres obedecer. Pero yo como tu padre te digo que esto es lo que vamos a hacer, porque ya yo te di las razones, no lo quieres entender. Pero con mi autoridad como padre, ahora vamos a hacerlo porque eso es lo que hay que hacer y eso es lo que vamos a hacer. Y si hay que disciplinarlo, hay que disciplinarlo. Porque yo lo amo. Y el que ama, ama a la madre. disciplina. Nosotros creemos que amamos más que Dios. Porque pensamos que si disciplinamos niños, que lo afectamos, que lo dañamos. No, si lo dejas sin disciplina, lo vas a afectar y lo vas a dañar. Porque Dios es perfecto y Dios disciplina. No seamos desobedientes, no seamos rebeldes. Hay un amigo, yo tengo un gran amigo, que lo conocí hace mucho tiempo y él me explicó su experiencia. Él pasó por una experiencia como la de David y él me decía, yo conociendo la verdad, siendo un hijo de Dios, comencé a dar pasos en el pecado. Y me hundí tanto en el pecado que terminé en el mundo. En borracheras, con mujeres, viviendo una droga, una vida inmoral. Pero todos los días de mi vida yo lloraba. Me decía, nadie lo sabía, porque yo quería aparentar que estaba bien, yo quería aparentar que estaba contento, que estaba disfrutando, pero cada noche yo me encerraba a llorar porque yo tenía una angustia profunda en mi corazón, porque sabía que estaba mal, porque sabía que estaba ofendiendo al Señor. Casi pierde su familia, casi pierde a sus hijos, casi pierde su matrimonio. Todas estas cosas pasaron en su vida hasta que él reconoció su pecado, se arrepintió. Y él me contaba su experiencia, me decía, mientras más me hundía en el pecado, más difícil era mi vida, más triste era mi vida y más doloroso fue. Y él me lo contaba, me decía, yo no quiero esto para mis hijos. Yo no quiero que mis hijos tengan que pasar, pero yo no quiero que los demás, mis demás hermanos, a los que yo pueda compartirles mi experiencia, tengan que experimentar el dolor para reconocer su pecado. Yo creo que David, al escribir este salmo, pues lo escribe entre otras razones con la intención de animar a aquellos que lo leyeran a poder darse cuenta, mientras es tiempo, como dice el salmo, mientras pueda ser hallado. Por eso hablará todo Santos, verso 6, en el tiempo que pueda ser hallado, mientras Dios pueda ser hallado, mientras haya oportunidad para el arrepentimiento, que nosotros vengamos delante de Dios con corazones arrepentidos, buscando su misericordia, buscando su gracia. ¿Habrá algún pecado hoy en nuestro corazón? No se lo no tenés que confesárselo al pastor ni al de al lado, confiésaselo a Dios. Pide el perdón de Dios, busca el perdón de Dios. Porque la dicha en este salmo está del lado de los que se arrepienten y creen, de los que confiesan su pecado al Señor. Lo confiesan, lo que implica también arrepentirse de él, dejarlo de lado, comenzar a caminar en el camino del arrepentimiento. Hermanos, terminamos y quiero terminar con las últimas palabras del Salmo. Los versículos 10 al 11 dice, muchos dolores habrá para el impío,
mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Bueno, pastor, eso es para los impíos. Los impíos pueden ser también creyentes, ¿ok? Oh, pastor, ¿cómo es eso? Los impíos son los incrédulos. Sí, por supuesto. Los impíos son los incrédulos, los que no creen son impíos. Pero el cristiano que está viviendo en la impiedad, en la práctica, es un impío. Puede ser creyente, puede ser un hijo de Dios, pero puede estar en un periodo que está viviendo en la impiedad. Como el mentiroso. Si tú dices mentira, eres mentiroso, aunque seas cristiano. Eso no cambia, no, yo no soy mentiroso. Yo era mentiroso antes de conocer al Señor, yo ahora no soy mentiroso, no. Si conoces al Señor y dices mentira, eres mentiroso. Si conoces al Señor y haces impiedad, eres impío. No estoy diciendo que seas inconverso ni que estés perdido, pero en ese momento al que estás viendo de esa manera, estás viviendo en la impiedad. Y en el Salmo aquí en el contraste, el impío es el que no se arrepiente. El impío es el que no confiesa su pecado. El impío es el que persiste en su pecado. Por eso los incrédulos se ganaron o se han ganado el nombre de impíos en el término más grande de la palabra, porque permanecen en la incredulidad de su pecado. Pero el contraste aquí está entre esa persona y la persona que lo confiesa. Y esa es la gran diferencia entre David y Saúl. Uno se pregunta, ¿cómo David era un hombre conforme al corazón de Dios y hizo todas estas cosas? Porque David lo hizo, sí. Y no fue que él dijo, Dios es bueno y perdonador y yo lo voy a hacer porque después me va a perdonar. No, él lo hizo porque comenzó a dar pasos, se enredó en el pecado como te puedes enredar tú y yo, pero el dolor en su corazón fue tal que reconoció su pecado, se arrepintió porque Dios trató con él. Pero Saúl, ni poniéndole delante el pecado, delante de él, era capaz de arrepentirse, lo justificaba. Y esa es la diferencia. Por eso él termina diciendo, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Quiénes son los justos que se gozan? ¿Quiénes son los justos que cantan con júbilo? ¿Quiénes son los rectos de corazón en este salmo? ¿Quiénes son? Díganme ustedes. Los que ¿qué? Los que confiesan su pecado y experimentan el perdón de Dios. Esos son los justos delante de Dios. Los justos no son los perfectos. Los justos, como dice Romano, como leímos en Romanos 4, son aquellos a los cuales se le ha atribuido la justicia sin obras. Pero para recibir esa misericordia y esa gracia, hace falta arrepentimiento. Y el mensaje de hoy, hermano, va dirigido no solamente a los que estén aquí y no conocen al Señor. El mensaje de hoy, la palabra de hoy, está dirigida a todos aquellos que de una manera u otra estemos caminando en pecado. Tenemos la oportunidad de nosotros dos, tenemos un Dios misericordioso, grande, bueno, que entregó a su Hijo por nuestros pecados, para que derramara su sangre para cubrir nuestros pecados, y está abierto a que tú y yo vengamos a su trono humillados. No habrá un pecador jamás que venga a los pies de la cruz y no sea perdonado, porque es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente para lavar todos nuestros pecados. El Señor les bendiga, hermanos míos.